Muy buenas tardes a todos. ¿Empezamos? Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar la información de la evolución de la epidemia en nuestro país. La evolución, como ya comentábamos el jueves pasado, va poquito a poco suavizando la tendencia descendente que veníamos observando durante las últimas semanas. De hecho, desde el viernes a hoy es cierto que continúa descendiendo, pero continúa descendiendo ya a un ritmo muy lento. No es exactamente igual en todas las comunidades, pero progresivamente, a medida que vamos teniendo incidencias más bajas, la velocidad de descenso se va suavizando en todo el territorio. Tenemos una incidencia acumulada de 142 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero sí que es cierto que hay una variabilidad importante con comunidades que están por debajo de los 50 casos por 100.000, 42 en concreto en alguna comunidad autónoma, hasta estar por encima incluso de los 400 alguna de las comunidades autónomas. Es cierto que son las dos comunidades ahora mismo, las dos ciudades que hay mayor incidencia son Ceuta y Melilla, que aunque a nivel local tienen una incidencia muy alta, su impacto en la media nacional es relativamente pequeña. En los próximos días ya podemos esperar un descenso de producirse muy, muy lento. Es poco probable que haya comunidades que inicien incrementos ahora de forma inmediata en los próximos días. No se puede descartar, pero desde luego es poco probable que tengan incrementos importantes si los hay. Sí que es esperable que haya pequeñas ondulaciones en el proceso de descenso que podamos observar de aquí en adelante. La situación ahora mismo es una situación en la que hay una transmisión mucho más controlada a la que teníamos hace unas semanas, pero en la que todavía estamos con un riesgo importante de que esta transmisión vuelva de nuevo a incrementarse. Por lo tanto, las medidas que estén vigentes se deben aplicar con mucho celo y, sobre todo, las medidas de protección personal se tienen que aplicar de una forma muchísimo más estricta, sobre todo en las zonas donde se vayan relajando otras medidas que puedan favorecer un incremento de las actividades económicas o sociales. En esas zonas, desde luego, hay que tener mucho cuidado con mantener el resto de las medidas con un nivel de aplicación muy, muy alto. En cuanto a la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, seguimos poquito a poco, muy lentamente descendiendo, como ya veníamos observando en las últimas semanas. Los datos de hoy indican una ocupación del 24,3% de las camas de UCI, es decir, 1 de cada 4 pacientes aproximadamente que hay en una cama de UCI, de unidades de cuidados críticos, de cuidados intensivos en nuestro país, está ocupada por un paciente por coronavirus. También es cierto que en algunas comunidades autónomas, a medida que se va reduciendo la presión en las unidades de cuidados intensivos, se van cerrando algunas camas que se habían abierto para poder dar respuesta al exceso de demanda. Esto es un proceso habitual en muchos hospitales, pero lo cierto es que si vemos el número de casos ingresados y el número de casos que se dan de alta en total en los hospitales, en principio, salvo los fines de semana, que siempre, como saben, hay una diferencia negativa, vamos teniendo cada vez más altas comparado con el número de ingresos. El número de ocupación hospitalaria general es ahora mismo por coronavirus del 7,8% y también va bajando progresivamente respecto a lo observado en los últimos días. El último dato sobre casuística que nos puede interesar es el de los fallecidos, que si ven sigue siendo un número importante. Tenemos 431 fallecidos con fecha de fallecimiento en los últimos 7 días. También es cierto que está bajando progresivamente. Este indicador, como saben, al igual que en caso de que hubiera repuntes de las UCI, son indicadores cuyo incremento se observaría con un retraso respecto al incremento de la incidencia. Como digo, seguimos teniendo un número muy importante de casos en UCI y, por lo tanto, el objetivo es seguir descendiendo en la incidencia que estamos observando actualmente, o como mínimo que no tengamos nuevos incrementos. Y eso, aunque se puedan relajar algunas medidas que favorezcan la actividad social y la actividad económica, desde luego no lo conseguiremos si no aplicamos muy bien las medidas de protección personal, distancia, higiene, uso de mascarillas cuando se tienen que utilizar, etcétera, etcétera. Las muestras que estamos realizando, seguimos realizando un número importante a nivel español, pese al descenso importante en la incidencia que hemos tenido y, por lo tanto, el número de casos sospechosos o contactos estrechos a los que hay que hacerles pruebas se va reduciendo sustancialmente. Seguimos haciendo un número muy importante de muestras, con casi 1.700 muestras por 100.000 habitantes por semana. En total son 1.669, casi 1.670. Y entre estas muestras la positividad sigue bajándose.
Tenemos ahora mismo un 5,6% de positividad, que es menos de lo que estábamos observando en las semanas pasadas y va descendiendo progresivamente, lo que implica que esta incidencia acumulada que estamos observando como baja, aunque estemos reduciendo el número de pruebas, realmente se está manteniendo ese nivel y no es un problema de detección. Fuera de eso, tenemos que tener mucho cuidado. Estamos observando la evolución en los países vecinos y estamos viendo que, si bien es cierto que hay países que continúan con un descenso muy importante, similar al que estamos observando en España en estas semanas, como pueden ser en Reino Unido, en Portugal, en algunos otros países, también es cierto que hay algunos países de la Unión Europea que no han descendido, sino que están incluso incrementando su transmisión. Esto se está observando, por ejemplo, en Italia, por ejemplo, en Francia y en algún otro país. Tenemos algunos países más pequeños de Centro Europa que tienen incidencias muy, muy elevadas en las últimas semanas. Esto obviamente no es la evolución que nos gustaría, no es la evolución que nos viene bien a ninguno, obviamente a ellos, pero tampoco a los países que tenemos incidencias más bajas, porque esto implica que el riesgo de volver a recibir personas o a tener casos asociados que por cadenas de transmisión puedan llegar hasta nuestro país sigue existiendo. También es verdad que el ir progresivamente incrementando el nivel de vacunación, aunque sea más lento de lo que nos gustaría, porque no disponemos de todas las vacunas que nos gustaría en este momento, pero sí que es cierto que cada semana tenemos un volumen mayor de vacunas. No se cubren todavía todas las necesidades respecto a la capacidad que tiene de vacunación nuestro sistema, pero sí que es cierto que poco a poco vamos teniendo un incremento mayor en el número de dosis que se reciben cada semana y esto obviamente hace que progresivamente vayamos a hacer una situación que en unas cuantas semanas probablemente será de una probabilidad de que si hay incrementos, estos sean mucho más lentos y obviamente tengan un impacto menor en nuestra población. En todo caso, todo esto dependerá mucho de que se mantengan los ritmos de incremento de las vacunas recibidas y podamos mantener el ritmo de vacunación. Fuera de eso, yo creo que no hay mucha más información de interés y quizás podamos pasar ya a las preguntas. Los medios de comunicación que acuden esta tarde de forma presencial a la rueda de prensa son Datadista, Es Radio, ABC y Antena 3. Además, plantearán preguntas Europa Press y Radio Nacional de España. Damos primero paso a las preguntas que están de los medios que están en la sala. Josefina, sí. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Le quería preguntar tres cosas. En primer lugar, hoy es el Día de la Mujer, 8M. Recuerdo que, hace un año aproximadamente le preguntó este mismo periódico qué haría si su hijo le preguntara si ir a la manifestación del 8M o no. Usted en ese momento dijo, si mi hijo me pregunta si puede ir, le diré que haga lo que quiera. Quería preguntarle si se arrepiente de esas declaraciones o no. Y en segundo lugar, si ha tenido oportunidad de recomendarle a su hijo este 8M, que fuera las manifestaciones o no. En segundo lugar, a los funcionarios jubilados de Mufase dicen que no se les está vacunando porque no se les llama de los centros de salud. Y las comunidades autónomas explican que no llegan bien los listados. No sé si tiene alguna explicación respecto a eso. Y por último, si nos puede contar algo más de la cepa de California, que en el último informe de la circulación de variantes hablaba de 6 casos que había en España, si nos puede dar algún tipo de detalle más. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero quizás fui imprudente al decir lo que le recomendaría o no a mi hijo el año pasado, pero desde luego yo tengo 3 hijos, los 3 son muy responsables y yo no tengo la necesidad de decirles lo que deben o no deben hacer o lo que pueden o no pueden hacer. Son suficientemente inteligentes y mayores como para poder tomar la decisión por su cuenta. Y por lo tanto, no le voy a decir a mi hijo lo que no puede o no puede hacer. Lo que sí que le voy a decir es que esté bien informado, que no piense que las responsabilidades de lo que le pueda pasar a él son siempre de los demás y que trate de ser suficientemente solidario para entender los riesgos a los que se expone él y a los que se expone a los demás. Fuera de eso, yo no tengo nada que decirle a mi hijo. Afortunadamente tengo 3 hijos maravillosos que son muy responsables, como la mayor parte de los hijos de todos los padres de España. En cuanto a Mufase, no lo sé. No tengo los datos de España. No tengo los datos de los listados. No sé exactamente qué problemas puede haber o no para la llegada de los listados. En todo caso, entiendo que es casi seguro que es un problema temporal, coyuntural, que se solucionará relativamente rápido y que los sistemas de vacunación permiten sustituir durante un periodo de un día o 2 a unos por otros hasta que se solucione ese problema sin que se pierda en absoluto ritmo de vacunación. Yo creo que eso no debería ser el mayor problema.
En cuanto a la cepa California, en España hay pocos casos, ahora mismo no recuerdo las cifras, voy a ver si tengo la información en el informe que tenemos de hoy. Pero lo cierto, se ha detectado, no tenemos más información ahora mismo respecto a los 6 casos de esta variante. Es en un muestreo aleatorio realizado en una comunidad autónoma y no tenemos más información. No puedo darle más datos sobre la cepa de California. En todo caso, es una variante, perdón. Es una variante que todavía está en estudio su interés desde el punto de vista de salud pública. Desde luego tiene algunas características que aparentemente podrían generar algún problema, pero todavía no tenemos seguridad del impacto que pueda tener. Por lo tanto, todavía no podemos tampoco considerarla una variante de un interés extremo. Desde luego hay que ser precavidos, hay que seguir valorando qué es lo que está pasando con ella, pero ahora mismo todavía no tenemos una información tan sólida como la que tenemos, por ejemplo, de la variante B1.351, la sudafricana, o de la B1.17, que es la que llamábamos británica, o de la P1, que es la que llamábamos brasileña. En todo caso, cuando aparezca información de interés se dirá. ¿Vale? Sara Becerro, de Es Radio. Buenas tardes. Yo le quería preguntar hoy respecto a las pruebas diagnósticas. Es verdad que la mayoría de las comunidades tienen una gran capacidad y así se elogia siempre la capacidad diagnóstica del país. Sin embargo, llevamos ya días investigando en los documentos la capacidad diagnóstica, las pruebas hechas, la tasa por 100.000 habitantes de Castilla y La Mancha es muy baja, es la más baja de todo el país en comparación con otras comunidades que realizan más de 2.000. Castilla-La Mancha está en 846, con una positividad de hecho más alta que cualquier otra que realiza muchas más pruebas. Me gustaría simplemente una valoración de este dato. Y también, por otro lado, el pasado viernes, la cifra oficial de fallecidos que hubo, que fue de 637, fue una cifra muy elevada, pero la base está en que hubo un reajuste, así lo dijeron, de los fallecidos en Cataluña, de los que correspondían más de 400 de esos 637. Me gustaría saber si conocen o saben de cuándo corresponden esos fallecimientos. Gracias. Bien, son dos. La primera pregunta sobre las pruebas diagnósticas que se realizan. En principio, las pruebas diagnósticas se realizan en base a una estrategia de muestreo que tenemos publicada en la página web, que es la que en principio es la base común para todas las comunidades autónomas. Comunidades autónomas que, al margen de la estrategia, por motivos concretos, porque haya brotes, porque haya un incremento rápido de la incidencia, porque tengan grupos de afectados específicos, pueden decidir realizar un esfuerzo diagnóstico, por ejemplo, con cribados específicos en poblaciones específicas donde hay alta probabilidad de infección. En Castilla-La Mancha lo cierto es que es una comunidad que ha utilizado siempre un criterio muy, digamos, dirigido a encontrar el virus en las zonas donde realmente hay alto riesgo y ha hecho menos cribados más poblacionales de los que han hecho otras comunidades. Y esto obviamente puede tener algo que ver con este proceso. La positividad es cierto que por esta razón probablemente, son hipótesis, pero por esta razón probablemente es algo más alta, pero siempre va en la misma línea que el resto de las comunidades, aunque esté un escalón por encima. Yo creo que la evolución es correcta. El número de casos que detectan ahora mismo Castilla-La Mancha ha tenido una evolución muy a la baja, con una evolución muy favorable de la epidemia, y yo creo que está claro que el realizar pruebas, hay que hacer todas las pruebas que es necesario hacer, pero no es necesario hacer más de esas. Se pueden hacer más, se pueden hacer todas las que se quiera, pero no es necesario hacer más de las que realmente es necesario. Sí que es verdad que hay momentos en los que es difícil identificar cuál es la cifra adecuada dependiendo de la incidencia, dependiendo de los riesgos asociados alrededor de los casos, dependiendo de los grupos poblacionales afectados. A veces no es fácil identificar cuánto es el número adecuado de muestras que hay que realizar. Y en España en general estamos haciendo, con pequeñas variaciones, casi siempre por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, yo creo que estamos en una situación buena. Castilla-La Mancha es cierto que ha dirigido más sus muestreos, pero lo está haciendo exactamente con el mismo nivel de calidad que cualquier otra comunidad. En cuanto a los reajustes de fallecidos, el problema estuvo asociado, el reajuste que se observó la semana pasada en Cataluña, estaba asociado fundamentalmente a casos que se habían notificado en el año 2020, a final del año 2020. No debería estar asociado a casos que se han producido ahora. Fue actualización de información, si no me equivoco podría haber malinterpretado alguna información, pero era actualización de datos de casos diagnosticados a final del año 2021.
En todo caso, si tuviéramos alguna otra información que modificara esta afirmación por parte de Cataluña, lo comentaríamos. Hola, buenas tardes. Antonio Delgado, de Datadista. Le quería preguntar, los datos de incidencia acumulada de a 14 días publicados hoy muestra cómo, bueno, en Melilla hay un crecimiento con respecto al viernes, que ha comentado. Tenemos otras 4 comunidades autónomas, Canarias, Andalucía, La Rioja, Ceuta, que están planas con respecto al viernes. De hecho, Canarias ha subido en los últimos 7 días, aunque es una comunidad que también me gustaría que me pudiera comentar, que no sé cómo valora el comportamiento de Canarias desde finales de agosto, que ha estado entre 190 y 109. Aparte de Canarias, le quiero preguntar a qué es debido esta ralentización de la curva. ¿Tiene que ver con la variante británica? No sé si tienen una valoración sobre por qué se está produciendo esto. Y por último, le quería preguntar, no sé si tienen información sobre la 5ª ronda del estudio de seroprevalencia, que estaba previsto que se lanzara ahora en finales de marzo, o sea, febrero-marzo. Estaba pendiente, creo que usted comentó hace un mes, de los planes de vacunación para poder hacer, no sé si tiene información sobre esto. Muchas gracias. Sí, bueno, las variaciones que estamos observando en los datos de las comunidades autónomas, ya hemos comentado al principio que se está estabilizando, se está descendiendo mucho más despacio que algunas comunidades que es cierto que están estabilizadas. Es verdad que, por ejemplo, en Andalucía y en Canarias ha subido, me parece que 1 punto respecto a los datos del viernes. Esa estabilización no se puede considerar, al menos todavía, que estén en una fase de incremento, pueden ser oscilaciones habituales cuando se está en los periodos valle, que es lo mismo que pasa cuando se está en los periodos pico, que todavía no se tiene certeza si se va a mantener, si va a empezar a subir o si va a continuar bajando. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en Andalucía y en Canarias. Canarias tiene una evolución muy particular de la epidemia por sus propias circunstancias insulares, por el tipo de personas que acceden al territorio, etc. Canarias ha mantenido siempre entre los niveles más bajos de toda España, y es cierto que aunque subió cuando subimos todos durante este mes de enero hasta alrededor de 190, llegó a casi 200, sí que es cierto que se ha mantenido siempre alrededor de 100. Lo que pasa es que no ha sido en todo el territorio homogéneo, se ha debido fundamentalmente a, digamos, malos periodos en islas concretas. Durante un periodo fue asociado a una isla, Gran Canaria, ahora mismo ha estado asociado fundamentalmente a Tenerife. Son procesos que podemos esperar que sucedan en estos territorios, en este tipo de territorios, en los que, gracias al gran esfuerzo de control que están realizando, porque están haciendo unos esfuerzos de control enormes para mantener las incidencias en unos niveles siempre entre los bajos de todo el territorio, no siempre el más bajo, pero siempre entre los más bajos, obviamente este esfuerzo les permite mantener parte de uno de los componentes más fundamentales de su economía, que es el turismo. Y esto obviamente les está permitiendo hacerlo, pero eso no quiere decir que bajen las medidas de control ni que estén relajando todas las medidas que están consiguiendo tener un efecto importante, y es que Canarias, si bien es cierto que no ha llegado a bajar a los 40 y tantos que tiene alguna comunidad ahora mismo, o menos de 50 que tiene alguna comunidad ahora mismo, sí que es verdad que ha estado siempre en unos niveles comparativamente con el resto del territorio mucho más bajos, y eso es importante. En Andalucía ahora mismo se ha estabilizado, no tenemos ahora mismo seguridad de las razones. Si podría tener algo que ver con la variante, en algún territorio concreto podría tener algo que ver. En todo el territorio no sería ahora mismo razonable echarle o achacarle todo este efecto de suavizado a la variante. Podría ser, pero no sería razonable. Pero en algún punto concreto sí que podría estar pasando. Es la evolución. Estamos bajando. Al bajar, en muchos lugares se relajan algunas de las medidas y, desgraciadamente, no somos capaces de compensar la relajación de unas medidas con aplicar mejor otras que siguen vigentes. Y eso, obviamente, puede generar una mayor transmisión. El problema que tenemos es que, al tener unas variantes nuevas que son más transmisibles, si no conseguimos mantener ese control de la transmisión, esa transmisión puede generar una evolución más rápida. Afortunadamente, al mismo tiempo que puede estar ocupando más espacio la variante, también estamos vacunando más y también estamos teniendo, aunque no estén homogéneamente distribuidos todavía, porque hemos vacunado grupos muy concretos, vamos teniendo gente menos vulnerable, y eso puede ayudarnos a que ese incremento que podríamos observar más rápido asociado a variantes más transmisibles no sea tan rápido como hubiéramos esperado a lo mejor hace un mes o hace 2, y eso puede cambiar.
En cuanto a Ceuta y Melilla, la situación es completamente distinta. Ceuta y Melilla, Ceuta, por ejemplo, estaba asociado, creo que era en Ceuta, igual me equivoco en las dos ciudades, estaba asociado a brotes en algunos de los centros de acogida de inmigrantes que tienen, no recuerdo si es exactamente en cuál, creo que era en un centro de menores. Y obviamente el que Ceuta y Melilla tengan estas poblaciones flotantes que van cambiando y que van siendo diferentes en diferentes periodos, que van aumentando y reduciendo y modificándose, hace que sigan teniendo poblaciones nuevas de susceptibles que puedan generar este tipo de brotes. Al ser poblaciones relativamente pequeñas, son poblaciones de alrededor de los 80.000 habitantes en cada una de estas dos ciudades, un número no muy alto de casos asociados a un colectivo muy concreto pueden generar un impacto importante a nivel de la comunidad. Pero sí que es cierto que estos colectivos, aunque sean colectivos que viven en centros concretos, están hasta cierto punto insertados en la sociedad y a pesar de todo generan un riesgo importante para el resto de la población. Por lo tanto, es importante que toda la población de Ceuta y Melilla, como del resto de la comunidad, de la sociedad española, sigan manteniendo las medidas de protección personal, las distancias, las mascarillas, la higiene personal. Es importante que se mantenga. Pase lo que pase, se decida lo que se decida sobre cualquier otro tipo de medidas. ¿Vale? A la quinta ronda, perdón, sí. Preguntaba por la quinta ronda del estudio de seroprevalencia. Es verdad que estaba prevista para final de febrero, primeros de marzo, pero hay varias cosas que afectan a la preparación de la quinta ronda que no son fáciles de solucionar a corto plazo. Una, que estamos en el proceso de vacunación. Las rondas de los estudios de seroprevalencia implican una toma de muestras a personas concretas en lugares concretos asociadas a centros de salud. Son, en general, las mismas personas las que están vacunando que las que tienen que hacer el estudio de seroprevalencia, con lo cual un factor primero es el que estas personas es prioritario que vacunen antes que hacer la quinta ronda del estudio. Dicho eso, el estudio de seroprevalencia nos ha aportado una información muy valiosa y será bueno conseguir hacer la quinta ronda. Por lo tanto, tendremos que buscar el momento oportuno. Pero hay otro factor añadido, y el otro factor es que ahora estamos ya vacunando. Y al vacunar tenemos que tener la seguridad de que las pruebas diagnósticas que están basadas en detección de anticuerpos son capaces de discernir entre los anticuerpos que generan las vacunas y los que generan la inmunidad natural. Y hasta que los microbiólogos en los laboratorios no tengamos una prueba que nos permita valorar esto, realizar una siguiente ronda del estudio de seroprevalencia nos va a hacer muy difícil interpretar los resultados. Por lo tanto, hay ahí cuestiones técnicas que se tienen que solventar antes de poder hacerlo, que bienvenidos sean estos problemas, porque si el problema que tenemos es porque estamos vacunando, pues ya digo, nos gustaría tener estudios de seroprevalencia, pero yo personalmente prefiero vacunar y si hay que posponer el estudio de seroprevalencia lo posponemos. Pero ante la opción de no vamos a vacunar o vamos a vacunar, creo que la decisión es clara. Buenas tardes, soy Marino Holgado de Antena 3 Televisión. Quería hacerle dos preguntas. Sobre el 8M, hemos visto ya algunas manifestaciones, tanto ayer como hoy, algunas en las que tampoco se respetaban mucho las medidas de seguridad. Quería saber si usted ha visto esas imágenes y qué sensación les ha producido. También, ¿a qué achaca usted esa diferencia entre Madrid y el resto de España? Porque en Madrid no se puede manifestar una persona y en el resto de España sí. Y luego cuando ha dicho lo de que usted le diría a su hijo que sea solidario, para ir a una manifestación o no ir, no sé si entiende usted que las personas que están yendo a las manifestaciones no son solidarias. Me gustaría, igual lo he entendido mal. Y en segundo lugar, no quiero preguntarle por la Semana Santa, porque se va a remitir usted al miércoles que viene, pero sí quiero preguntarle por algo que previsiblemente va a suceder, y es cómo le explicaría usted a los españoles por qué los extranjeros sí pueden venir a sus segundas residencias en España y sí pueden venir a veranear, pero los españoles no pueden ir a sus segundas residencias. ¿Cómo se lo explica usted a la gente que nos esté viendo? Bueno, voy a empezar por la parte de solidaridad. Yo trayendo esta mascarilla aquí creo que soy un poquito solidario. Hay muchas formas de expresar la solidaridad. La otra forma de expresar la solidaridad es cuando uno va a un lugar, sea el que sea, y sea por la razón que sea, en el que hay gente que puede llegar a estar cercana unos a otros, mantenga las distancias. Me da igual que sea por una manifestación en favor de una cosa o en favor de otra. Me da igual que sea por celebrar un partido de fútbol o por celebrar otro. Me da igual el motivo que sea.
Otra forma de solidaridad es mantener las distancias. Se puede uno manifestar manteniendo la distancia y se puede uno manifestar utilizando una mascarilla y se puede uno manifestar teniendo una higiene de manos adecuada, llevando un botecito de gel hidroalcohólico en el bolsillo. Es decir, no es una cuestión de que participar o no en una manifestación, participar o no en un evento sea solidario, es una cuestión de la actitud de cada uno. Yo creo que podemos hacerlo y se puede garantizar. Por otro lado, el que la gente pueda o no manifestarse en Madrid o en otra comunidad autónoma, o no en Madrid y sí en otras comunidades autónomas, ¿que por qué? Pues entiendo que es porque las comunidades autónomas han aprobado o no, o han autorizado o no la manifestación. Esto es una cuestión de que se autorice o no se autorice. Además, es cierto que hay comunidades autónomas que están siendo muy cuidadosas a la hora de proponer o no, o facilitar eventos de reunión de masas, de gentes. Yo personalmente, creo que ya lo he comunicado en varias cosas, en varias situaciones, no estamos en una situación en la que podamos favorecer eventos de reuniones de masas, en ningún momento. Ahora mismo no estamos todavía en esa situación. Sí que es cierto que no es lo mismo un evento en el que se mantienen las distancias y se pueden aplicar otras medidas de prevención que uno en el que no se puede. Eso también es cierto. Y creo que la población es suficientemente inteligente como para entender estas diferencias. Hay veces que se dice siempre que, pero es que nos dejan. Bueno, hay muchas cosas que están permitidas y que la gente no hace de forma rutinaria. Uno puede elegir en muchos casos lo que hace o no hace, aunque esté permitido. No el que algo esté permitido implica que tengas que hacerlo. No se me ocurren ejemplos, no sé, se me ocurre el divorcio. Está permitido divorciarse, pero no todo el mundo se divorcia, ¿vale? Son cosas que tienen que entenderse de forma razonable por la población. Si uno no va a ser capaz de asegurar que las medidas que sí que dependen de cada uno van a poder aplicarse, yo creo que se tiene que ser suficientemente razonable como para no asistir a eventos de ese tipo. Fuera de eso, como concepto, como instituciones, tenemos que desfavorecer todo lo que se pueda, cualquier evento que pueda generar riesgo de que esas medidas no se puedan cumplir. Yo creo que al margen de eso no hay mucho más. Y creo, además, que la situación ahora, los diagnósticos, los casos que conocemos ahora, que se están diagnosticando, son muy diferentes a los que conocíamos en marzo del año pasado. Y que ahora mismo sabemos que tenemos 142 casos por 100.000 habitantes en 14 días, cuando en esta misma fecha del año pasado teníamos alrededor de 0,7 casos por 100.000 habitantes en 14 días, quizás era 0,8. Son situaciones diferentes y obviamente la comparación no es directa, porque ahora tenemos mucha capacidad de detección y antes teníamos muy poca. Pero los datos que avalan una situación, unas decisiones u otras, no se pueden manipular tanto. Hay que tener mucho cuidado con si ahora con estos datos queremos hacer una cosa o no, juzgar más o menos con baremos que sean equiparables. Pero en todo caso es cierto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y tenemos que ser responsables. Y creo que lo he dicho ya antes también, el que se relajen unas medidas implica que tenemos que aplicar las otras mejor. Y yo creo que eso es importante. Es importante que lo entienda la gente. Y yo creo además que la gente lo entiende perfectamente. Tenemos una población que está bien formada, que es solidaria, porque yo creo que lo son. Creo que tenemos una población que entiende toda la información que se les da. Ahora lo que tenemos que hacer es transmitir la información correcta. Es lo único que tenemos que hacer. Y a veces, pues, yo creo que un poco todos, a veces no acertamos con la información que hay que trasladarles. Y empiezo por mí mismo. En cuanto a los extranjeros en España, tenemos una situación en España que tenemos que controlar. La llegada de extranjeros está sujeta a una serie de restricciones importantes. Ahora mismo hay países de los que no se puede venir, salvo para cuestiones muy particulares. De muchos países es necesario el haberse realizado unas pruebas que garanticen que se es negativo, con lo cual no cualquier extranjero puede venir a España. Es cierto que los extranjeros que tienen residencia en España pues pueden venir, igual que un español que trabaja fuera y tiene residencia en España puede venir. Es cierto que en algunos casos se dan incongruencias como que un extranjero pueda venir pero un español no pueda moverse
a otro lugar donde tiene segunda residencia. Es verdad que algunos extranjeros tienen segunda residencia también, pero muchos primera, ¿eh? Por lo tanto, sí que es cierto que a veces no es fácil de explicarlo. Se está conjuntando aquí diversos, digamos, criterios, diversos intereses que tenemos que conjugar de la mejor manera posible, siempre garantizando la mayor seguridad posible. Es cierto que están viniendo extranjeros, pero también es cierto que están viniendo con cuentagotas. Y yo creo que tenemos que huir un poco de hacer unas comparaciones un poco fáciles. El que venga un inglés o el que salgan de una ciudad española 20.000 españoles a otros sitios no es lo mismo, no es la misma envergadura. Pero sí que es cierto que a veces se generan incongruencias de este tipo que no son fáciles de explicar, o al menos a mí no me resultan fáciles de explicar. Damos paso a las preguntas que nos han llegado por WhatsApp. En primer lugar, David Guirao, de Europa Press, plantea dos cuestiones. Una, Italia paralizó el pasado jueves la exportación de vacunas de AstraZeneca con destino a Australia. ¿Se ha planteado esto en alguna ocasión en España? Y la segunda, desde el punto de vista epidemiológico, ¿son más peligrosas las concentraciones ayer en el Wanda Metropolitano antes del derbi madrileño que las manifestaciones que se planteaban este lunes con motivo del 8M? En cuanto a la exportación de las vacunas a Italia, de Italia a Australia, si no me equivoco, AstraZeneca tiene una empresa, una fábrica donde produce vacuna en Italia. La información que yo he recibido es que Italia se consiguió información de que AstraZeneca, que no estaba aportando las vacunas que se había comprometido a aportar a España, alegando una serie de motivos, no soy yo el que lleva este tema, por lo tanto no conozco todos los detalles, pero alegando una serie de motivos, no estaba aportando todas las vacunas que se había comprometido a aportar a la Unión Europea en unos plazos determinados, e Italia, al obtener información de que, pese a que no cumplía con los contratos europeos, estaba exportando a Australia, pues hizo una solicitud a la Unión Europea para que controlara esa transmisión o esa exportación de vacunas. Obviamente, si la empresa está en Italia, al final es Italia quien tiene que aplicarlo. Yo creo que fue más o menos así el proceso. Yo entiendo que Italia trató en esta ocasión de defender los intereses de la Unión Europea. En España ahora mismo no hay producción, hay una empresa que en breve puede ser que produzca, pero ahora mismo no hay producción de vacunas de AstraZeneca, por lo tanto España no puede hacer lo mismo. No está en situación de hacer lo mismo y, de hecho, en España no se ha dado esa circunstancia. Por lo tanto, no tiene mucho sentido el planteárselo así. Sí que es cierto que Italia además lo hizo defendiendo los intereses europeos. En todo caso, no tengo información suficiente para saber si AstraZeneca tenía también compromisos específicos con Australia y las dosis que les estaban enviando eran menos de las que también a ellos les habían prometido. No tengo esa información, por lo tanto, no puedo valorar mucho más allá de lo que acabo de decir. En cuanto a las concentraciones de personas, creo que lo acabo de decir, no debemos estar a menos de 2 personas, que no convivan con nosotros, debemos de mantener la higiene y debemos de garantizar el uso de mascarillas cuando hay riesgo de que no se puedan mantener algunas de estas medidas y aún así, aunque llevemos la mascarilla, tratar de mantenerlas. A mí me da igual que sea en el Wanda Metropolitano por un partido de fútbol o que sea manifestaciones del 8M. Bueno, lo cierto es que no me da igual. Hay algunas que tienen un poco más de sentido que otras. Pero bueno, no es un factor importante el que sea en un sitio o en otro. Desde el punto de vista del control de la epidemia, es importante mantener las distancias. Y no es una cuestión de enfrentamientos o de decir que es más importante un partido de fútbol o una manifestación en favor de los derechos de las mujeres. Yo creo que hay diferencias, pero desde el punto de vista del control lo que tenemos que evitar son las situaciones que impiden que se mantengan las medidas de seguridad. Si una de esas concentraciones hace más difícil mantener las medidas, pues será esa la que sea más complicado de defender. Ya está. Por último, Begoña Sanz, de Radio Nacional de España, plantea 3 cuestiones. La primera, de cara a la Semana Santa y a falta del documento que deberá ratificar el Consejo Interterritorial del miércoles, ¿qué medidas considera imprescindibles en un acuerdo de mínimos para evitar la propagación del virus esos días?
La segunda, la semana pasada comentó que estaban estudiando con las comunidades autónomas que la estancia en las UCI se estaba alargando. ¿Tienen ya alguna explicación sobre esto? Y la tercera, el consejero extremeño José María Vergeles ha señalado este lunes que la variante británica podría estar detrás del 64% de los nuevos casos en esta región. ¿Cuál es la extensión de esta y de otras variantes en España a día de hoy? ¿Se ha detectado que sean más graves los contagios? Bueno, vamos una por una. Respecto a los mínimos de Semana Santa. Nada más empezar, hemos empezado de hecho dando los datos de las comunidades autónomas y hemos comentado que hay diferencias importantes entre diferentes comunidades autónomas en todo el territorio español. Tenemos comunidades que están ahora mismo en 42 casos por 100.000 y tenemos comunidades que están ahora mismo algo por encima de 400. En concreto, la de 400 es una de las 2 ciudades autónomas. Por lo tanto, no podemos pensar que todas las medidas que se apliquen en las diferentes comunidades autónomas, ni ahora, ni para el Puente de San José, que es el primero que nos interesa, ni para Semana Santa, ni para la semana siguiente, ni para la semana previa, tengan que ser las mismas. Pero sí que es cierto que podemos plantear una base mínima para periodos de alto riesgo. Y esa base mínima para periodos de alto riesgo, como pueda ser la Semana Santa, como pueda ser el Puente de San José de la semana que viene, sí que puede tener una serie de medidas mínimas comunes. ¿Qué interesa que sean estas medidas? Primero, que sean pocas, porque si no, no van a ser justas. Que sean iguales para todos y que se puedan aplicar, sobre todo, muy bien. Ahora, eso sí, tienen que ser un nivel basal que tenga sentido para todo el territorio. Y eso no puede incluir muchas medidas. Las medidas que pueden ser de interés, pues hay algunas que pueden ayudar mucho a reducir riesgos de movilidad del virus. Se puede hablar de movilidad entre comunidades autónomas. Tenemos otras que pueden ayudar a reducir el riesgo de transmisión en los entornos en los que ahora, porque los demás están ya controlados, esperemos que no se abran más de la cuenta para que no se descontrolen, pero en los entornos en los que todavía hay transmisión, que son básicamente las reuniones sociales en domicilios. Hablamos también siempre de la hostelería, pero lo cierto es que ahora mismo hay un control muy importante de la hostelería. Por lo tanto, el número de personas que se puedan juntar de diferentes núcleos familiares o núcleos de convivencia, eso es importante también. Y luego podemos pensar en algún otro tipo de reuniones, actos masivos, que en algún momento puedan no ser de especial interés ahora mismo. Yo creo que el Consejo Interterritorial está, a través de sus ponencias y sobre todo de la Comisión de Salud Pública, están ahora mismo discutiendo las opciones que hay de encontrar ese mínimo común que sea útil para todos. En los próximos días vamos a tener un resultado. Yo entiendo que será lo más razonable posible y sobre todo lo que sea más aplicable posible y en lo que haya un mayor consenso. Sí que es importante, como decía antes, que las medidas se apliquen bien, porque proponer aplicar medidas pero luego no cumplirlas a rajatabla, pues obviamente les quita efectividad. Y lo que es peor, nos hace pensar que no sirven, cuando en realidad lo que ha pasado es que no se han aplicado correctamente. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que se aplican lo mejor posible. Y luego tenemos que tener siempre el reflejo de pensar que cualquier reducción de cualquier otra de las medidas que vayan alrededor de esas comunes tiene que implicar que las que dependen de cada uno de nosotros las aplicamos mejor. Yo creo que ese es el mensaje con el que tenemos que quedarnos. Posteriormente, en cuanto a las UCIs, sí queda la sensación, con la evolución que estamos observando de los datos, la estancia media que se está observando en muchas UCIs, y es algo que constatamos con los datos que recibimos en el centro, pero además también con las discusiones que tenemos con las comunidades autónomas, sí que parece ser que se está alargando la estancia media en las UCIs algo más. No son cambios excepcionales, pero sí que es algo más larga de lo que se está observando en periodos previos, o en la segunda ola, por ejemplo, y sobre todo en la primera. Son cambios que ya digo que no son radicalmente superiores, pero sí que son algo superiores. No tenemos certeza de por qué está pasando, pero sí que hay algunas hipótesis que podrían justificar este incremento. La edad media de los casos de esta tercera ola, la mayor parte de los casos se han producido en personas más jóvenes, la edad media ha sido algo más joven.
tampoco ha sido exageradamente más joven, pero sí que ha sido algo más joven, y hemos tenido grupos intermedios que han estado algo menos afectados. En esta ola, el grupo que más en la tercera ola, el grupo que más afectado fue el de los que tenían entre 20 y 29 años. Es verdad que luego había los grupos de los más mayores, mayores de 90, es un grupo muy pequeño que obviamente tuvo un impacto también importante, pero sobre todo fue entre 20 y 29 años, y luego los padres de estos, y luego ya volvíamos otra vez a grupos de jóvenes. Esto implica que son personas que tienen probablemente una probabilidad de fallecimiento menor que las personas más mayores. Cuando una persona ingresa en la UCI, puede dársele el alta por dos motivos fundamentales, o porque mejora y pasa a hospitalización o se va a su casa, o porque desgraciadamente fallece. La experiencia que tenemos con las personas que ingresan a UCI y que fallecen, que eran fundamentalmente las personas más vulnerables, los más mayores, tenían una estancia en UCI mucho más cortas que aquellos que conseguían recuperarse y pasar de nuevo a hospitalización o irse para casa. Por lo tanto, si ahora hemos tenido quizás un número menor de personas más frágiles que fallecían, es muy probable que el resto sean las personas que tienen más probabilidad de sobrevivir y por lo tanto tienen estancias más largas. No tenemos seguridad, pero es una de las hipótesis que con más fuerza estamos barajando como una de las razones por las que se está extendiendo un poquito el promedio medio de días de estancia en las unidades de cuidados intensivos. En cuanto a lo que comentaban de los datos de Extremadura, miren, Extremadura notificó con fecha de diagnóstico de ayer 13 casos. El 64% de 13, si no me equivoco, es aproximadamente 7, 8 casos que pudieron ser por la variante. No tenemos datos exactos de muestreos aleatorios de Extremadura en los que se haya verificado la falta de detección del GNS, que es el screening preliminar, o la secuenciación posterior. Es una de las comunidades de las que todavía no tenemos información de muestreos aleatorios, pero sí que podría haber un alto incremento de la variante británica, la 117, en este país, entre otras cosas por su proximidad con Portugal, país en el que la prevalencia de la variante es muy alta, tiene un intercambio importante con este país vecino. Pero lo cierto es que ahora mismo la incidencia en Extremadura es, como digo, ayer notificaron 13 casos, en los últimos 7 días habían notificado 224 casos. Es decir, estamos hablando de un porcentaje que sí, que la variante puede ser importante y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado por si acaso hubiera rebrotes. Por lo tanto, hay que mantener medidas de control muy estrictas para que los rebrotes de esta variante no sean rápidos, pero al mismo tiempo en Extremadura hay un control de la epidemia muy importante que está dejándonos a la comunidad autónoma con una incidencia de 42,4 casos por 100.000 habitantes en 14 días a fecha de hoy. El objetivo es que, al haber una prevalencia importante de la variante entre los pocos casos que ahora se detectan, esto no pueda llegar a implicar que si hay un incremento de nuevo, una nueva fase de ascenso, esta sea rápida, y es lo que tenemos que evitar. Por lo tanto, en Extremadura, como muy bien están haciendo, están manteniendo muchas medidas de precaución estrictas. Obviamente, con la evolución muy favorable que tienen de la epidemia, pueden relajar algunas, como digo, siempre y cuando nos aseguremos de que todas las demás se aplican mejor. Finalizamos esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos.